Bueno, ahora sí, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bueno, mi nombre es Belén Castaldo, soy miembro del equipo de coordinación del Foro de la Red de Investigadores. Esta es la cuarta edición de este foro del 2025 de investigadores en diseño, y la Red de Investigadores en Diseño es coordinada por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. En este cuarto foro, que se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2022, se apoya en este caso en 50 comisiones virtuales desde el lunes 24 al viernes 28 de febrero del 2025, y se presentan 442 ponencias con 677 expositores de 23 países. Las comisiones del foro se graban y están disponibles en nuestro canal de YouTube a partir del viernes 4 de abril del 2025. Esta es la Comisión de Medios, Lenguajes y Discursos, y vamos a comenzar con la presentación de Marcelo Lali de Argentina. Les recuerdo que tiene una exposición, perdón, que tiene un tiempo máximo de 8 minutos. Y bueno, el orden de exposición, empezamos con Marcelo Lali y después vamos a continuar con María Patricia Lopera Calle de Colombia. Después continuamos con Carla Giovanna, y con Mariel, no sé si están presentes por acá, pero ese es el orden que estamos manejando por ahora. Así que cuando quieras, Marcelo, adelante. Bueno, muchas gracias, Belén. ¿Cómo están? Voy a compartir. Bien, ya chequeamos. Ahí dejé el Así. link de la presentación en el chat. Mi ponencia pertenece, pero voy a medirme el tiempo. Mi ponencia pertenece, digamos, al programa de estímulo a la investigación de la Universidad de Palermo, coordinado por la licenciada Lorena Urselay. Se titula La influencia del cine de vanguardia en TikTok y es un proyecto de investigación disciplinar. Cualquier cosa, si no llega a pasar alguna diapo, me avisan. Bueno, la investigación está organizada por estos tres ejes, que son la diseminación de la frontera entre el ficción y documental, a partir, sobre todo acentuada en el siglo XXI, el apogeo del video en redes, y tiene como una referencia esta investigación tomada de las retóricas de híbridos vanguardistas del siglo XX. En particular, dos films vanguardistas, El hombre de la cámara y F for Fake o F de falso. La hipótesis que plantea la investigación es que la sintaxis y la morfología reel de TikTok proceden de los films de vanguardia del siglo XX. Los dos films, acá no los voy a reproducir por una cuestión de tiempo, los dejo acá por si lo quieren linkear en la presentación. Acá tienen los dos cuadritos y la numeración corresponde a los fragmentos puntuales que enfocan en la hipótesis, en la temática. Paso aquí, digamos, a un poquito más descripción para contextualizar y vincular conceptualmente a los films. El primero, El hombre de la cámara, de Ziga Bertov, del año 1929, obviamente es un film mudo, bien, que el director, en realidad, cuyo verdadero nombre era Dennis Kaufman, se agrupó conformando la conformación Kinocchio Cine Ojo para intentar retratar la verdad y la realidad a través de la cámara, y se contextualiza en un movimiento artístico denominado constructivismo ruso, más precisamente soviético para esa época. Por otro lado, no muy lejos en el espacio, pero sí en el tiempo, aunque Orson Welles naciese en Estados Unidos, su última película con F de falso de 1973 es una coproducción entre estos tres países, Francia, Irán y Alemania Occidental, y plantea, digamos, una hibridez dentro de los tipos de documental que se denomina docuensayo, en donde se prioriza el valor de lo falso. En este sentido, digamos, las vanguardias tienen, o la investigación fue arrojando que lo que hay en común entre la vanguardia y la red social TikTok son la interpelación a la cámara, o sea, la mirada del sujeto enunciativo hacia el público receptor, un hincapié en las huellas, en las marcas de enunciación, donde se evidencia que hay una cámara en mano, una cámara en movimiento, el multipantallismo, en donde en el film de Bertov abunda,
¿no? Esta diseminación y fragmentación de pantallas en pequeñas pantallas, convivencia estética de la gráfica permanente en TikTok y en El hombre de la cámara, rupturas de la linealidad espaciotemporal. En cuanto a las diferencias, están mucho mejor planteadas en la conclusión, que obviamente pertenecen a la conclusión, pero esas diferencias, ese diferencial tiene que ver con el uso que ha hecho TikTok publicitario bajo un discurso eh, publicitario de lo que tiene que ver con lo tomado de aquellas vanguardias. Si se hace una comparación, o sea, acá yo he establecido un binomio que parte de una relación del filósofo Deleuze con Berto. Esta relación la ha hecho Deleuze, obviamente, y tiene que ver con lo que Deleuze detectó como la gaseosidad de la imagen en el hombre de la cámara de Berto. ¿Qué quiere decir? Que las partículas visuales de Berto en su film viajan por el aire libremente. Y eso plantea una potenciación del ojo. Esa omnipotencia de la cámara sumado a la omnipotencia del algoritmo, supongamos que los videos, o sea, el ojo en TikTok es una suerte de patas, ¿bien? Mientras que el verdadero cerebro es completamente invisible y está detrás, representado por un algoritmo omnipotente. Esa sumatoria tiene fines completamente publicitarios, pero bajo, perdón, un tipo de publicidad completamente novedoso, denominado de contenido desconectado, que, como veremos más adelante, plantea un aislamiento social del consumidor. Esto provino de un usufructo de aquellas vanguardias como estrategia publicitaria de la red. Ahora, aquí hay una comparativa entre un fotograma del hombre de la cámara en donde hay una preponderancia de la publicidad de la época, pero, y obviamente un flyer de TikTok. La publicidad de la época aquí es completamente diegética, pertenece a la escena, está en el espacio de la escena. Ese camarógrafo está yendo con una cámara al hombro. Lo que plantea aquí este fotograma es una relación semántica, un diálogo semántico. ¿En qué sentido? Connotativo. Convertirá esas palabras en imágenes. Pero la relación que tienen el texto y en el recurso del texto en el flyer, en TikTok, es muy diferente, aunque también hay una pregnancia de la gráfica en esa imagen vertical. Publicidad extradiegética, eclecticismo tipográfico, bien, en cuanto al color, a la tipografía, y sobre todo una primera persona. Todo el mundo me preguntó. Entonces, ese sujeto se plantea como un aquí estoy y acá aparece una conducta mucho más inductiva. En este caso, hay una pequeña comparación en donde lo que vemos acá es una, perdón, justo tengo acá la barrita para, quiero agrandar, pero bueno. Acá lo que tenemos es un fotograma con eje de falso y un fotograma de TikTok. Interpelación a la cámara en ambos casos. En el caso de abajo, este pequeño video, que también lo pueden linkear en el enlace, plantea el elogio de lo falso que plantea la película, pero de manera completamente asumida y como parte de la representación cinematográfica a través del ilusionismo. Mientras que en TikTok las fake news no pertenecen al universo, digamos, de la autoconciencia, sino que están filtradas. En el primero de los casos, como una propaganda completamente en contra de un partido, con fines, digamos, obviamente, antagónicos, y en el otro caso lo que se está planteando es una fake news o una noticia de fuentes muy dudosas que juega con el origen de las brujas, pero que después fue, digamos, en definitiva, una campaña publicitaria de la marca Stella Artois de cerveza. Abajo se plantea un fotograma donde se ve el backstage como parte, no es un backstage fuera del film con F de falso, sino como parte de la película, en donde aparece lo que se llama la deixis. La deixis tiene que ver con la presencia de la marca anunciativa en el mismo anunciador dentro de la película, mientras que en TikTok aparece aquí, no sé si se llega a ver, no puedo aumentar mucho el tamaño porque lo tengo tapado por la barra de Zoom, aparece, digamos, el reflejo del camarógrafo mientras nos plantea un tutorial de edición.
Por lo tanto, se muestra el tutor, se muestra quien está grabando. No hay problema que aparezca el reflejo de la cámara en la pantalla. Y acá se ven videos que están proliferando en la red donde se plantea el punto de vista de alguien y una situación que ese alguien vive como protagonista, en ese caso un enfermo en medio de la fiebre amarilla y hay perdón, la fiebre amarilla, perdón, la peste negra, y ahí hay un principio de realidad virtual en donde toda la situación está hecha por inteligencia artificial y es un recorrido construido por inteligencia artificial desde uno de los protagonistas de la escena. Muy bien. No sé, creo que me falta poquito, pero bueno, ya estamos. Acá, como conclusión, muy bien, las vanguardias han planteado una desautomatización de la percepción, un valor de lo novedoso y lo rupturista, una inducción a una conducta reflexiva sin briefing ni target. Mientras que TikTok lo que ha planteado es un uso de las vanguardias en función de la publicidad. Publicidad como anclaje monosémico, un valor a la réplica y a lo falso, y una inducción a una conducta automática, amparo en una uniformidad social del consumo a través de un briefing y un target muy considerados. ¿Por qué? La publicidad tiene una diégesis interpelativa. ¿Cómo? O sea, este por qué viene a cómo hizo la red social para revertir las funciones o la semántica, perdón, la estructura de las vanguardias y convertirlas en publicidad. Utiliza, digamos, una diégesis interpelativa con un anclaje en el texto oral que le va dando sentido a imágenes que no están unidas bajo una linealidad espacio-temporal, como planteaban las vanguardias, pero que resignifica su sentido el uso de un texto oral bien inductivo y monosémico, más un actor preexistente en el plano real, que es el producto que se está publicitando, que pertenece a la realidad del público consumidor, bajo una promesa en tiempo futuro. Para la red multimedial participativa, que es TikTok, la oportunidad es la de implementar estos recursos de una manera multitudinaria, volviendo toda la tecnología y los presupuestos completamente accesibles por el, obviamente, casi cero costo de las producciones, de algunas producciones, obviamente. Esa promesa tiene que ver con un tipo específico de promesa de TikTok, que para cerrar, yo quisiera mostrar finalmente este último video. TikTok rompió la regla más básica que habían tenido las redes sociales desde su inicio. La plataforma elige el contenido y no le da ni pelota a quién seguís, quiénes son tus amigos, no son tus amigos, que realmente se conoce como contenido desconectado. Así lo llaman las propias redes en su jerga interna. Es desconectado porque no proviene de tus conexiones ni de tu grafo social. Kaby Lame tiene 22 años y 150 millones de seguidores en TikTok. ¿Qué hace? Como para que tengan una referencia, la cuenta más seguida del Papa tiene 19. O sea, Kaby Lame le pasa el trapo al Papa, a Biden, a Nadal, a LeBron James, a Zuckerberg, en términos de influencia de redes. ¿Y qué es lo interesante de esto? En TikTok, en Twitter, en Instagram, las celebridades de esas redes son las celebridades del mundo. TikTok crea sus propias celebridades. Muy bien, esto para cerrar, como queriendo decir que TikTok dentro del universo de las redes rompe también las reglas y genera sus propias vanguardias y sus propias celebridades en el sentido de estar construyendo un algoritmo que no te conduce a tus relaciones sociales, sino a lo que el algoritmo quiere. Por lo tanto, digamos, te vas llevando hacia lo que considera el algoritmo, que es lo que vos estás queriendo consumir, ajeno a tus vínculos sociales. Eso es todo. Muchísimas gracias y disculpas que me haya pasado del tiempo. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu presentación. Es muy interesante todo esto que planteás. Para no atrasarnos mucho con el tema de los horarios, ahora vamos con María Patricia Lopera Calle, que es de Colombia, la siguiente expositora. Sí, recuerden por favor que son 8 minutos, se los vuelvo a repetir, pero bueno, María Patricia, cuando estés lista, puedes compartir y adelante. Bueno, buenos días para todos. ¿Están viendo ya para la presentación? Se ve perfecto, sí. Muy bien. Bueno, yo vengo de la institución universitaria Pascual Brava en Medellín, Colombia. Este proyecto tiene como finalidad crear aplicaciones de la IA en la creación de narrativas
visuales para la conservación del patrimonio material e inmaterial en la región antioqueña de Colombia. El proyecto tiene un enfoque de investigación, creación y es desarrollado con chicos de semilleros de investigación formativa. El problema de investigación se identificó teniendo en cuenta que el patrimonio cultural material e inmaterial de la región antioqueña en Colombia enfrenta riesgos de deterioro y descontextualización debido a la globalización y la falta de estrategias innovadoras de conservación. El objetivo general del proyecto es desarrollar una metodología basada en investigación-creación que integre la inteligencia artificial y la comunicación visual para generar narrativas gráficas innovadoras que contribuyan a la conservación, resignificación y fortalecimiento de la identidad cultural de la región antioqueña, consolidándola como un referente para experiencias turísticas y culturales en el país. La inteligencia artificial tiene un potencial significativo en la creación de narrativas visuales. Su aplicación abarca desde la creación de experiencias visuales hasta la restauración de sitios históricos dañados. Para ello tenemos un ejemplo muy claro y es la restauración del Partenón en Grecia, el cual ha generado un recorrido virtual por las instalaciones totalmente reconstruidas. El potencial de las narrativas visuales se puede ver a partir de la creación de experiencias inmersivas. Allí es vital temas como la realidad virtual, la realidad aumentada, ya que con ellas se pueden crear experiencias interactivas que revitalizan narrativas culturales, mitológicas, haciéndolas más accesibles y comprensibles para el público moderno. También se puede hacer recreación visual del patrimonio, ya que la IA se utiliza para generar imágenes aparte de descripciones textuales, lo que ayuda a reconstruir visualmente sitios patrimoniales dañados, ofreciendo nuevas formas de visualización y comprensión. En la imagen estamos viendo una obra, una pintura anónima del Museo Colombiano. Ella es Sor Gertrudis Teresa y la imagen superior muestra una fotografía de la obra y en la parte superior inferior derecha vemos una creación de la obra a partir de un prompt extraído de la obra original. Aunque los detalles no son exactamente perfectos, es posible
mejorar la calidad y la fidelidad de la imagen, perfeccionando el prompt. En términos del marco teórico de este proyecto, tenemos dos conceptos básicos que son material patrimonial y patrimonio inmaterial. Vemos entonces algunos elementos conceptuales y teóricos que los chicos han recogido desde las categorías de arquitectura colonial y republicana, esculturas y monumentos, patrimonio religioso, patrimonio industrial y tecnológico, objetos y artesanías tradicional. Asimismo, en términos del patrimonio inmaterial, se han recogido festividades y celebraciones, tradiciones y costumbres, gastronomía tradicional, música y danzas típicas, oralidades y creencias populares, saberes y oficios tradicionales. Es importante tener en cuenta que las fuentes de información en algunos casos amerita trabajo de campo porque se visitan comunidades para que a través de la oralidad brinden información sobre ese patrimonio inmaterial. El marco teórico también está abordado desde la inteligencia artificial generativa, desde las redes neuronales y aprendizaje profundo, y esto ha permitido entender la aplicación y el uso de la IA para procesos importantes del proyecto. Hemos encontrado también que en términos de aplicaciones en diseño gráfico y narrativa visuales, la IA proporciona posibilidades casi inmediatas que sirven como imágenes de referente para desarrollos ya a partir de lo análogo y de lo digital. Las María guías Patricia, consulta, disculpa que te interrumpa, te he dicho que te queda un minutito, ¿sí? Y ya estamos sobre el sí, tiempo. las guías consultadas para el desarrollo del proyecto son las que están viendo ahí. En términos generales, análisis de datos, restauración de imágenes, creación de imágenes en movimiento, caracterización de datos, creación de música, etcétera. Las conclusiones son que estas herramientas tecnológicas son un apoyo muy importante y que es debido usarlas citándolas de manera adecuada. Gracias. Muchísimas gracias, María Patricia, por tu presentación. Vamos a continuar con Carla Giovanna Torres Santa Cruz de Ecuador. Bien. Buenos días con todos. Nosotras pertenecemos a la Universidad Nacional de Chimborazo y vamos a presentar la temática la maternidad y las intersecciones de clase y género en el cine ecuatoriano contemporáneo. Como introducción tenemos que este artículo analiza cómo es representada la maternidad y las intersecciones de clase y género dentro del cine ecuatoriano. Esto surge debido a que en la mayoría de las ocasiones la maternidad es asignada a un personaje en específico, que en este caso es la mujer, quien debe cumplir con el cuidado del hogar y de sus hijos, mientras que el hombre es el responsable del sustento económico. Para este estudio hemos dado 3 películas que son Alba, Lo Invisible y No Robarás a menos que sea necesario.
Como metodología hemos utilizado el enfoque cualitativo y como instrumento dos fichas de análisis, las cuales nos permitieron tener los siguientes resultados. Más que todo, nosotros analizamos la representación de la interseccionalidad de clase y género, así como la maternidad dentro de estas tres películas ecuatorianas, en las cuales obtuvimos que la interseccionalidad de clase y género, tenemos que en la película Alba, Igor, padre de Alba, pertenece a una clase social baja, lo que afecta negativamente a Alba, ya que enfrenta exclusión social por parte de sus compañeras. Por este motivo, la interseccionalidad se encuentra entre la clase, género y las habilidades sociales que impactan negativamente en la relación de padre e hija. En la película No robarás a menos de que sea necesario, encontramos que la mayoría de esta película está desarrollada en un ambiente de clase social baja, por lo cual Luisiana, la protagonista, y otros personajes recurren al robo debido a la falta de oportunidades laborales. Esto nos muestra que la pobreza y la marginalidad influyen en los comportamientos y en las decisiones que se toman las personas, perpetuando así las desigualdades sociales. Y en el caso de lo invisible, aquí se encuentra la interseccionalidad presente en el esposo de Luciana, quien reprime sus emociones debido a que él es encargado de llevar el sustento económico para su hogar. Además, este se muestra poco empático con la situación que atraviesa su esposa debido a las normas sociales que se tienen sobre la masculinidad. También tenemos la representación de la maternidad. Aquí se tiene que en la Alba, la ausencia que deja a la madre en la vida de Alba representa una mala madre, en el contexto de las expectativas sociales, debido a que deja a Alba emocionalmente vulnerable ante una sociedad. Más que todo, la película cuestiona el rol tradicional de una madre como cuidadora y protectora. En lo invisible, tenemos que la maternidad en esta película está más que todo marcada por la desconexión emocional de Lisa, debido a que ésta sufre depresión postparto, lo que le imposibilita tener una buena relación con sus hijos, así denominándola así como una mala madre, según las normativas sociales. La película más que todo nos subraya la presión que existe sobre las madres para cumplir con un rol ideal a pesar de las dificultades tanto emocionales como de salud. Y en la película No robarás a menos de que sea necesario. Aquí Marta es una madre de familia quien sufre de violencia doméstica y enfrenta una situación de vulnerabilidad que afecta a sus hijos. Un día ella al defenderse golpea demasiado fuerte a su esposo, por lo cual esta es llevada arrestada, dejando así a su hija mayor Luciana como madre sustituta. Ella asume el rol de madre, teniendo responsabilidades para así proteger a sus hermanos menores. Esto, más que todo, refleja los desafíos que enfrentan las madres en situaciones extremas. Eh, Como discusión tenemos los siguientes puntos. Con respecto a la interseccionalidad, nos dice los autores Lázaro Castellanos y Giovanni Barcel, 2017, que la interseccionalidad está presente en el cine ecuatoriano con respecto a las clases sociales y el género. Por ejemplo, en la película Lo Invisible nos muestra cómo las personas que pertenecen a una clase alta deben cuidar su imagen para no ser juzgadas por la sociedad ni criticadas, e incluso dentro de su ciclo familiar. También tenemos en el caso de las películas Alba y No robarás a menos que sea necesario, que existen brechas económicas, en este caso las pertenecen a una clase social baja, tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, Alba empieza a fingir pertenecer a otra clase social para ser aceptada por sus compañeros, mientras que en la película No robarás a menos que sea necesario, comienza a realizar acciones ilícitas para llevar un sustento económico a su hogar. Tenemos la relación madre e hijo o hija, en este caso. En la película Lo Invisible nos muestra una mala relación debido a que la madre sufre de depresión postparto, lo que le dificulta estar cerca de su hijo. Mientras que en la película No robarás a menos que sea necesario, nos muestra una relación cercana. Esto es debido al contexto en el que se encuentra, debido a que su madre sufre violencia dentro de su hogar, tiene un mayor acercamiento con su hija mayor. En cambio, en la película Alba nos muestra una relación ausente. Esto debido a que la madre se encuentra delicada de salud, por lo cual no puede proteger ni cuidar a su hija. Las expectativas sociales sobre la maternidad, tenemos que Lo Invisible nos muestra una maternidad perfecta, pero esto es solo una imagen creada para la sociedad. Sin embargo, esto afecta a la salud
mental de la protagonista, porque no desempeña bien su rol de madre. Tenemos en el caso de la película No robarás a menos que sea necesario, que en este caso es representada como madre al cuidado de sus hijos y también lleva un sustento económico a su hogar. Y en el caso de la película Alba nos muestra una mala madre, debido a que por su estado de tenemos la figura materna, que en este caso no siempre se ve reflejado por los estereotipos que están establecidos por la sociedad. Por ejemplo, en Alba, el padre es quien asume el rol de madre cuando su madre va al hospital porque empeoró su salud. Para terminar nuestra exposición, tenemos que, como conclusión, que el análisis de estas tres películas, que es Lo Invisible, Alba y No robarás a menos de que sea necesario, nos revela cómo el cine ecuatoriano aborda la maternidad desde diversas perspectivas, desafiando roles tradicionales de género. Además, se refleja cómo la interacción de clase y género influyen en las dinámicas familiares, mostrando tanto las dificultades económicas de las clases bajas como los problemas emocionales de las clases altas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alison y Carla, por sus presentaciones. Vamos a continuar con Mariel Organista Camacho de México, que expone junto a Juan Manuel Romero Parra. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Buen día, Compartimos pantalla. bienvenida. Gracias. Compartimos pantalla, entonces. Perfecto, ningún problema. No, al parecer todo marcha en orden. Perfecto, perfecto. Bueno, Gracias, muy cuando amable. quieran, recuerden que tienen 8 Sí, minutos y adelante. sí, muchas gracias. Bien. Buen día, nosotros somos Juan Manuel Romero Parma y Mariel Organista Camacho de la Universidad Autónoma de Baja California, y a continuación les vamos a presentar Habitar lo efímero, un diálogo entre la arquitectura y los desfiles de moda. A manera de premisa, la arquitectura es considerada una disciplina que puede crear espacios para albergar desfiles de moda contemporáneos. De esta manera, se pudiera entender que se generan experiencias sensoriales e inmersivas. Por ello, hemos destacado que el objetivo de este estudio sea explicar la intersección entre el habitar y la parte de las pasarelas de moda, con el fin de generar un vínculo emocional y experiencias duraderas desde el impacto de un diseño arquitectónico efímero. La moda y la arquitectura van a tener un mismo objetivo, que va a ser la protección del ser humano, y ambas se van a basar en la composición, en el uso de materiales, los colores y la búsqueda de la belleza. Aquí podemos observar un ejemplo de cómo ambas disciplinas van a partir de un mismo concepto. Y partiendo del concepto, en el caso de la moda, se va a crear lo que es la colección, el cual es un conjunto de prendas que van a tener una relación entre sí, y en esta vamos a ver la inspiración, las ideas y las técnicas del diseñador para posteriormente pasar a la presentación, que va a ser el desfile de moda, en el cual se va a apoyar de la arquitectura efímera para poder complementar la idea que él tenía de la colección. Y hablando de los desfiles, este va a tener una amplia evolución, comenzando en los talleres de los diseñadores hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como un desfile, con donde se crean puestas en escenas y espectáculos. Bien, para comprender esta cuestión del vínculo emocional desde la arquitectura y de la moda, hemos destacado que la composición del desfile se basa en tres elementos. El primero de ellos sería el foco, el eje y la iluminación, donde el foco sería un elemento principal del desfile que permitirá la comprensión y sobre el cual se va a estructurar todo el espacio. Puede ser algún elemento decorativo, pueden ser los modelos, las modelos, o pueden ser ambos. En cuanto al eje, serían aquellas líneas imaginarias que van a organizar el espacio del desfile y muestran la dirección de los recorridos. Y por último, la iluminación va a ser un instrumento que pudiera ser para enfatizar, contrastar o bien ambientar la pasarela. De esta manera hemos destacado tres tipologías de desfile, que sería foco puntual, foco lineal y multifocal. En la foco puntual se parte de un elemento central o en un extremo del espacio que va a estructurar toda la composición del desfile. En la foco lineal parte de este elemento principal que funciona desde una línea compositiva que va a situar en un eje longitudinal el desfile. Y la multifocal
va a abordar todo el espacio. La composición se basa en la colocación de varios elementos focales que van a actuar de forma independiente. Bien, para ello es importante mostrar la definición de arquitectura efímera. Esta arquitectura, desde su concepción, tiene un tiempo de vida estipulado, es decir, no permanece como un objeto urbano arquitectónico que sea permanente y que en su mayoría está destinado o está destinada a ser demolida, a ser desmontada o transportada a otro lugar. Tiene una función lúdica principalmente y experimental que va a buscar que se tenga un cierto impacto en los espectadores y va a generar emociones y vivencias en sus usuarios. Y en el caso de la moda, vamos a tener tres tipos de arquitectura efímera para apoyar los desfiles. En este caso es la caja negra, construcción nueva y al aire libre. Para efectos de esta investigación, nos vamos a enfocar en la caja negra, que es una pequeña construcción realizada en un espacio preexistente para crear atmósferas. Y en este caso, la Caja Negra va a ser el Gran Palais, que es un edificio emblemático construido en 1900 para la Exposición Universal y se encuentra en París, Francia. En en esta obra vamos a encontrar proyectos, o más bien los desfiles que se llevan a cabo de la casa de modas francesa Chanel, la cual fue fundada en 1910 por la diseñadora Gabrielle Chanel, y en los últimos años ha destacado por los desfiles que se llevan a cabo dentro de este edificio, gracias a la dirección creativa de Karl Lagerfeld hasta 2019. Bien, partiendo de esta justificación, a continuación presentaremos tres casos de estudios seleccionados y para ello se mostrarán diferentes ambientes realizados, realizados por arquitectos para desfiles emblemáticos de la casa de modas francesa mencionada, Chanel. Es importante hacer énfasis en que el tiempo del desfile oscila entre los 15 y 25 minutos, lo cual va a ser referencia para estas evidencias de experiencias o cuestiones duraderas a partir de una arquitectura efímera. El primer caso es un aeropuerto y corresponde a la tipología de desfile multifocal. Aquí la idea era crear un aeropuerto que no fuera aburrido y que fuera algo que fuera de la mano con la identidad de la marca. En este caso, los asistentes se van a poder tomar fotos, van a poder interactuar con ciertos elementos que brindan este ambiente. Y un elemento a destacar es el borde que se crea alrededor, ya que va a ser alusión a que son ventanales, va a haber un cielo y vamos a poder ver unas pistas de aterrizaje. También encontramos módulos de atención que son atendidos por un personal y todo va a tener elementos que hacen referencia a la marca. En este caso, el número 5 en una de las puertas de acceso, que el número 5 hace referencia a uno de los perfumes más emblemáticos de la marca. Vamos a poder ver el nombre de la misma marca como una aerolínea con colores que hacen alusión a los colores de la bandera francesa, de donde es la marca. Y en la pantalla de los destinos va a hacer referencia a otras ciudades en donde la marca ha presentado colecciones. También podemos ver cómo se hace la comparación entre la caja negra, que en este caso es la estructura del edificio Gran Palais, con referencia a la atmósfera que se está creando del aeropuerto. Se recalca en este ejemplo, en este caso análogo, que la función lúdica y experimental de la arquitectura efímera, al permitir estas vivencias y experiencias en un escenario que va a potenciar todo lo estético, lo funcional y lo ambiental para fortalecer un impacto positivo en la colección y también en los asistentes. El siguiente ejemplo corresponde a una tipología de desfile focal, el cual al centro del espacio vamos a tener una réplica a escala de la Torre Eiffel, en la cual los asistentes al llegar podían tomarse fotos, haciendo alusión a que son los turistas que se encuentran. Aquí la inspiración es hacer un homenaje a la ciudad de París, que es considerada como la capital de la moda, esto a través de uno de sus elementos más importantes, una de sus obras, que es la Torre Eiffel. Aquí la idea es crear un espacio exterior dentro de un interior, que en este caso es la caja negra, haciendo alusión que estamos tomando un café con el uso del mobiliario urbano, en este caso son las sillas que son utilizadas en exterior, el uso de jardineras, y algo importante a destacar es que se hace el uso del claroscuro a través de la luz natural que nos permite este juego de sombras para hacer alusión de que estamos en un día. Bien, se utilizó una simulación de neblina al final de la torre para crear un efecto de continuidad, ya que por el tamaño de esta misma no podía ser recreada en su totalidad.
Además, pues sería importante destacar que aquí se crea esta integración del imaginario colectivo, aunque uno nunca haya estado en París, posiblemente generando esta sensación de inmersión total. Y mostraremos a continuación el último ejemplo para cerrar con nuestra presentación. Este caso corresponde a la tipología de desfile foco lineal, el cual a través de una sola línea vamos a ver los elementos que van a complementar el tema de la colección. En este caso es un mundo acuático, el cual en palabras del diseñador, las formas más antiguas del mundo son las que se encuentran en el mar. Y esto para él son unas formas muy modernas y son muy similares a los edificios de la arquitecta Zaha Hadid, por lo cual fue invitada a realizar este desfile, el cual va a ser un mundo submarino con unas formas abstractas sobre la flora y fauna que podemos encontrar aquí. Bien, aquí es importante destacar la inmersión a una experiencia totalmente utópica y factible. Para ello procederemos a dar cierre con nuestra continuación muy sencilla y concreta. De esta manera hemos llegado a que el diálogo entre la moda y la arquitectura puede crear espacios sensoriales y totalmente inmersivos que tienen un impacto positivo en la habitabilidad integral. Así hemos destacado un vínculo entre el ser humano y el otro, entre el ser y el espacio y entre el ser y la moda, lo cual va a fortalecer toda la perspectiva creativa y sensorial en la producción artística, significando espacio, significando al cuerpo y generando que la habitabilidad llegue a un nivel óptimo y máximo de sus dimensiones, siendo estos la identidad y la libertad. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por este espacio para presentar y compartir el trabajo. Muchísimas gracias por su presentación. Eh, Gracias. Vamos a continuar con Ada Fernández de Colombia. Hola, buen día para todos. ¿Qué tal? Buen día. Voy a compartir mi presentación. Vale. Bueno, cuando quieras, recordá que tienes 8 minutos. Claro que sí, ¿la están viendo? Está perfecto. Perfecto. Voy a hablar en esta ocasión de La Vorágine, una mirada infográfica a la novela en su centenario. Les recuerdo que soy diseñadora gráfica en la Universidad Nacional de Colombia y tengo un máster en diseño de información y visualización de datos en el ISABA Barcelona. La Vorágine está considerada un clásico y una de las primeras novelas de denuncia social en Latinoamérica. Escrita por el colombiano José Eustacio Rivera y publicada en 1924, retrataba la brutalidad de la explotación en la selva del Amazonas y denunciaba las injusticias sociales que aquejaban a las clases más vulnerables. En conmemoración de los 100 años de su publicación, diseñó una pieza infográfica que invita a los lectores contemporáneos a redescubrir su asombrosa trama. Para dar inicio a este proceso infográfico, fue necesario hacer una lectura de esta novela. Esta novela normalmente la estudian y la leen todos los chicos en la educación básica secundaria de Colombia, pero obviamente la había leído ya hacía varios años, pero ya para iniciar este proceso infográfico empiezo su lectura, pero ya con un ojo más enfocado hacia la búsqueda de datos más concretos. Surge el interés por identificar estos tipos de paquetes de datos, ¿no? Empezar a subrayar en los libros físicos y con una serie de convenciones, destacando datos demográficos, datos de personajes. Me apoyo mucho en el tema de los mapas porque eso me ubica a los personajes dentro de unos recorridos cartográficos que enriquecen también el relato. Luego de hacer este listado, empiezo a descubrir unas líneas temáticas para abordar esa visualización de datos. Es evidente que encuentro llamativas las rutas que recorren los protagonistas. Hay rutas que se hacen de manera terrestre, hay rutas y recorridos que se hacen a través de ríos que se convierten también como en otro protagonista de la historia. Son avenidas fluviales que enriquecen toda la historia. Hay paquetes de datos amarrados a la naturaleza. Es interesante también identificar una brecha de género. Hay 5 mujeres únicamente dentro de la historia, el resto son hombres. Y a pesar de que son muy pocas, la fuerza interpretativa, el perfil literario que el autor les da a cada una de ellas es poderoso.
Y los personajes empiezan a aparecer de manera secuencial, a amarrar la historia. Eso hace que aparezcan los primeros vínculos entre los personajes. Siempre estoy bocetando de manera análoga en agendas, voy rayando y voy como empezando a darle estructura a lo que voy identificando, ¿no? Empiezo a marcar como esos paquetes de datos y empiezo a encontrar vínculos, ¿no? Entre los personajes. Esto me exige una segunda lectura de la novela para identificar ya con mayor precisión lo que une a un personaje con otro y de qué manera, ¿no? Se hace ese vínculo. Paso de la parte análoga a hacer el diseño de la infografía ya de manera digital. Empiezan los primeros bocetos a color y esto permite ya visualizar con mayor claridad lo que quiero expresar, ¿no? A través de los datos. Y en este momento, digamos, el protagonismo visual de la pieza lo tienen los personajes en ese orden de aparición. El tamaño de cada esfera lo va dando el peso dramático que cada personaje tiene dentro de la historia y el color está determinado por el género, lo que les comentaba ahora. Los personajes de este color como morado son mujeres, el resto son hombres. Por ejemplo, los personajes con iniciales amarillas son personajes que mueren al final de la historia. Y en la parte superior aparece una línea de tiempo interesante que lleva todo el recorrido que hacen los personajes tanto en el llano como en la selva. Eso hace que sea como una lectura también no solo horizontal, sino también vertical de la pieza. Los bloques de color que ustedes pueden ver en el fondo identifican los tres capítulos que tiene la novela. El primer capítulo es todo en el llano, el segundo capítulo, perdón, y el tercero sucede todo en la selva. Notan ustedes que de la mitad hacia la derecha hay árboles de caucho en unas franjas. Los quise representar porque estos árboles de caucho amarran toda la historia. La historia habla sobre esa explotación del caucho en toda esta zona selvática. Y para extraer el látex, que es como esa sustancia lechosa que tiene el árbol al árbol se le hacen unos cortes a la corteza y se recolectan a través de como unos baldes que se amarran al mismo árbol. Ahí se va recolectando este látex. Entonces quise empezar a enriquecer con imágenes la pieza infográfica. Ya para finalizar, se aplica un look visual que recuerda a los mapas de trenes de las grandes ciudades del mundo para facilitar las conexiones, que el observador tenga más claras las conexiones que hay entre todos los personajes. La que había hecho anteriormente me generaba demasiado ruido, esta me parece que soluciona mucho más el tema. Y empiezo a enriquecer en algunos puntos de la historia, aparecen situaciones como muy específicas en los personajes y empiezo a enriquecer con iconos muy pequeños esta línea de tiempo. Eh, es importante también que debo hacer una pieza al lateral derecho con las respectivas como convenciones para facilitarle al lector cómo debe leer y cómo debe explorar un poco la pieza infográfica. Y puedo añadir en la parte inferior un mapa para ubicar también el recorrido que hacen los personajes dentro pues de la selva entre Colombia y Brasil, que es como el contexto geográfico más evocador, ¿no? En la novela. Y bueno, esta es la pieza final, fue publicada en un periódico, en El Espectador, aquí en Colombia, y de manera ya aparte puede funcionar también como una pieza plegable, ¿no? Coleccionable. Esa es el desarrollo y la metodología que utilicé para esta pieza infográfica. Mil gracias, me encuentran en Instagram como Ada Fernández. Mil gracias. Muchísimas gracias, Ada, por tu presentación. Vamos a continuar con Ángel Gilberto Alarcón Ortega, de Ecuador, que presenta junto con el doctor Galo Vascontes Merino.
Saludos, Belén. Hola, ¿qué tal Ángel? Un gusto, bienvenido. Déjenme comparto. ¿Se puede observar? Se puede visualizar correctamente. Ok. Bueno, cuando quieras, recordá que tienes 8 minutos y adelante. Mm, Listo. ¿No? Buenos días, soy Ángel Alarcón, de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Chimborazo, aquí en Ecuador. Les expresamos los saludos cordiales y el tema que voy a presentar es la narrativa documental y el periodismo deportivo en el documental Neisy, La Fuerza de un Sueño, dirigida por Daniel Yepes, cineasta ecuatoriano. Para un contexto más profundo, este documental y producido por Irina López se estrenó en los cines en el país de aquí de Ecuador el 9 de noviembre del 2023. La película narra la inspiradora trayectoria de Neisida Gómez y la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica, destacando su resiliencia y determinación frente a adversidades personales. Vamos a continuar con la segunda, donde mostramos que en la película, este documental recopila 7 años de la vida de la medallista ecuatoriana, empezando desde el 2015. Hubo un fuerte golpe en los Juegos Panamericanos de Toronto, donde Neisy sufre un desmayo y convulsiones en plena competencia. Después recopila años del 2019, 2020, 2021 y 2023, donde en cada uno, de alguna forma, se ha ido humanizando a la deportista y no tanto perfeccionándola con este documental, puesto que la narrativa profundiza en los desafíos personales que enfrentó la atleta, incluyendo la pérdida de su hermano mayor, Javier, y su madre orfelina, eventos que ocurrieron mientras se preparaba para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde ganó la medalla. A pesar de estas tragedias, Dahomes transformó su dolor en motivación, culminando en la historia la obtención del oro en Tokio. En el documental se usan como elementos, se usan testimonios, material de archivo, ya sean videos, fotografías de sus familiares, y el material complementario tipo tomas de ubicación, tomas de detalles, y posteriormente lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos diferentes tomas y diferentes planos de este documental, donde en el primero podemos ver tomas detalles de lo que son loros aquí en la región amazónica, donde Neisy Gómez reside. Entonces, esto nos ayuda a ubicarnos dentro del ambiente donde Neisy creció. Aquí tenemos una toma y una entrevista al hermano que posteriormente falleció. Como pueden ver, da cierto aire hacia el lado izquierdo para poder eh, aplicar aplicar las etiquetas y los nombres. Después se usan tomas detalles tipo las pesas, los gimnasios, las manos, después, yo qué sé, cuando están llorando. Y al último nos dan como estas tomas más planificadas, por un lado, pero también inspirando y ambientándonos dentro del mundo de Macy. Para empezar, elegimos la humanización del deportista en el periodismo deportivo. Uno de los desafíos del periodismo deportivo es evitar reducir a los atletas a meras cifras o medallas. El documental cumple una función similar al periodismo de profundidad, al mostrar no solo el esfuerzo físico y técnico de Neisy, sino también sus pérdidas personales, su relación con su entrenador y su rol como modelo para sus hermanas. Como podemos ver en la prensa normal o en la prensa tradicional, que esto es sacado de aquí de un medio de las noticias de Ecuador. Entonces, cuando ganó la medalla, simplemente le dedicaron una nota informativa y eso pasó en todos los medios de comunicación. Posteriormente sale el documental y en la narrativa documental existen estos tipos de detalles, tipo la mamá y el hermano. Nadie sabía por qué le dedicaba la victoria de la medalla a la mamá y el hermano, pero con el documental se logró saber por qué. Entonces, el documental, la narrativa documental logra humanizar al deportista y logra sentir las emociones de la deportista. El periodismo deportivo de calidad no solo informa sobre resultados, humaniza a los deportistas contando sus historias.
Como conclusiones, se ha hecho una exposición muy resumida de toda la investigación, pero el documental de Neisida Gómez es un ejemplo de cómo el periodismo deportivo puede trascender a los números y conectar emocionalmente con la audiencia. El reto para el periodista deportivo es incorporar estas estrategias narrativas en sus coberturas diarias, ya sean escritas, en video o en audio. El impacto de la narrativa documental radica en humanizar a los deportistas y conectar con la audiencia a nivel emocional, enriqueciendo la forma que se narra el deporte. Como pueden ver, el documental aquí dentro del Ecuador fue seleccionado en EDOC, también fue premiado dentro de festivales latinoamericanos y eso. Entonces, gracias por su atención. La carrera de comunicación les expresa un cariñoso saludo. Gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por tu presentación. Vamos a continuar con Elvia Mónica Rodríguez Alonso de México. Se encuentra por Gracias, ahí. Por nada. gracias. Buenos días. Es un honor participar en este espacio de reflexión y diálogo. Creo que tiene alguien un micrófono abierto. Me parece que sí. Sí, muchísimas gracias, perdón. No, no hay problema. Adelante. Gracias. Bueno, les comentaba, es un honor participar en este espacio de reflexión y diálogo donde el diseño y la comunicación se convierten en herramientas clave para la transformación social. Agradezco a los organizadores por su invaluable labor en la creación de este foro que fomenta el intercambio de ideas y el desarrollo de nuevas perspectivas de nuestra disciplina. Esta propuesta plantea la integración de diversos procesos metodológicos que integran la formación académica, la sensibilidad social, la creatividad, en el diseño de campañas publicitarias con propósito. Su objetivo es promover los derechos humanos con un enfoque especial en los derechos de las mujeres, alineándose con los objetos de desarrollo sostenible para fortalecer su impacto. Asimismo, se presentará un ejemplo práctico de la aplicación de este enfoque en la formación de estudiantes, evidenciando una transformación no solo en los productos gráficos, sino también en las actitudes de los diseñadores dentro de la enseñanza-aprendizaje. Las metodologías propuestas dentro del aula se centran en la creación de mensajes que, además de ser visualmente atractivos, reflejen los valores de justicia social y equidad. Vincular los aspectos teóricos y técnicos de la resolución de problemáticas sociales que afectan a las mujeres con una perspectiva de género basada en los estudios de Joan Scott nos permite cuestionar y adaptar narrativas que perpetúan las desigualdades. Además, reforzar la conexión entre el diseño, las artes y la educación como plataformas transformadoras donde el diseño debe ejercer su función social. Desde el enfoque afectivo y el modelo de aprendizaje integral, se destaca la importancia de desarrollar capacidades creativas, éticas y emocionales en la formación de profesionales. Un ejemplo de esta perspectiva es la teoría feminista interseccional propuesta por Kimberlé Crenshaw en 1989, que funciona como una herramienta analítica para comprender cómo distintas formas de discriminación basadas en género, raza, clase, orientación sexual, entre otros, se entrelazan, afectando de manera única a las personas, especialmente a las mujeres que habitan en el encuentro de múltiples identidades. Esta perspectiva resulta fundamental para el diseño de campañas publicitarias que no solo identifiquen las problemáticas de género, sino que también reconozcan la diversidad de experiencias dentro del colectivo de mujeres. El desarrollo de este tipo de proyectos impulsa una reflexión sobre cómo el papel del diseño, más allá de lo comercial y el consumismo, lo posiciona como una herramienta clave para generar impacto social, cultural, sustentable y sostenible. El colectivo La Banda surge como una iniciativa para convertirse en la principal plataforma de difusión para artistas y diseñadoras, tras una profunda investigación que permitió identificar las principales necesidades de las mujeres en el ámbito creativo. La misión esencial de Colectivo La Banda es inspirar a nuevas creativas mediante la apreciabilidad de mujeres referentes en la industria. Para ello, ha desarrollado una campaña orientada a la creación de una plataforma que exhiba el talento de estas ilustradoras.
facilitando el acceso del público a sus proyectos comerciales y colaborativos a nivel local, regional, nacional e internacional. La campaña Artistas Mexicanas busca impulsar el esfuerzo gráfico de mujeres en la industria creativa, quienes a menudo enfrentan la falta de reconocimiento por su talento, lo que limita su crecimiento artístico y profesional en el diseño. La visión estratégica busca reflejar el sentir de las mujeres cuando el objetivo comercial es monetizar su arte a través de múltiples canales. Esto incluye la venta de productos exclusivos con comisiones directas y la posibilidad de establecer esquemas de regalías por el uso de sus imágenes. Les presento a las artistas mexicanas que motivaron esta campaña, quienes promueven la importancia de una publicidad con propósito. Su labor refuerza la exigencia de enaltecer la producción en la ilustración ejercida por mujeres, destacando su impacto en la industria creativa. También les presento a los jóvenes creadores de la campaña Artistas Mexicanas, quienes desarrollaron los caminos creativos para su implementación, impregnando el proyecto con sus pasiones, esperanzas y sobre todo su creatividad. Esta iniciativa no solo impulsa el fortalecimiento del tejido social, sino que también promueve una visión de equidad de género que trasciende sin diferencias. En la enseñanza del diseño es fundamental reforzar la importancia de priorizar necesidades y experiencias humanas, asegurando que las soluciones sean significativas y éticamente responsables. Impulsar iniciativas que motiven a los estudiantes a desarrollar proyectos gráficos de colaboración multidisciplinaria que les permita fortalecer habilidades clave como la gestión de proyectos, la resolución de problemas y la adaptación a retos reales. Esto no solo lo preparan para el ámbito profesional, sino que también contribuye socialmente a la diversificación económica y al desarrollo sostenible del país desde la perspectiva del diseño y de las artes. A través de una visión integral de género, se unifican los elementos emocionales en el diseño, fortaleciendo la conexión entre el producto, en este caso la campaña, y sus usuarios, lo que genera un impacto más profundo y duradero en la sociedad. Finalmente, es fundamental ofrecer soluciones innovadoras que no solo promuevan la autonomía financiera de los beneficiarios, sino que también fomenten el desarrollo de productos responsables y éticos. Esto favorece valores como la equidad, la cocreación y la sostenibilidad en comunidades vulnerables, resignificando el propósito esencial del diseño. De este modo, se fortalece el desarrollo de agentes de cambio preparados para generar un impacto positivo en el campo profesional. Para concluir esta presentación, ha destacado la importancia de una publicidad con propósito, donde el diseño y la educación se unen para generar un impacto social significativo. Se han acotado las referencias clave que sustentan esta perspectiva, así como los agradecimientos a quienes han contribuido a su desarrollo. Agradezco su atención y el interés en construir desde el diseño estrategias más empáticas y comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación, muy interesante. Vamos a continuar con Ricardo Arrubia Sánchez de Colombia y después vamos a hacer un cierre de esta comisión con mi exposición, así que adelante, Ricardo, cuando vos quieras. ¿Me escuchas bien? Más o menos. Bien, voy a tratar de hablar un poquito así, ¿el tono está bien? Ok. Perfecto. Ya les pongo la presentación. Bien, muchísimas gracias por esta invitación a la Universidad de Palermo, a nuestros compañeros asistentes que hacen parte también de la red de investigación. Esta investigación se denomina dinámicas de significado en la interacción imagen-texto en narrativas transmedia en plataformas TikTok. Básicamente partimos de un elemento importante y es la problemática que se viene dando la construcción del significado entre el texto y la imagen en entornos digitales multifocados.
entornos digitales básicamente tienen múltiples modos semióticos y específicamente se reconocen porque encontramos también que el emisor receptor es activo, lo que ha hecho que prolifere una gran cantidad de mensajes y de ideas. O sea que encontramos acá algunos elementos importantes. Lo que quisimos buscar con esto era hacer un análisis de cómo las narrativas transmedia vienen desarrollando lógicas diferentes a partir de las plataformas multimodales. Esa investigación pues, es cualitativa, fenomenológica, comunicativa y se hace a partir de grupos focales. Básicamente lo que estamos buscando acá es mirar la relación entre la interacción imagen y texto, la relación con las metáforas visuales y el uso de los códigos multimodales. ¿Qué otras hemos encontrado importantes y se utilizó como referente? Perdón, Ricardo. Perdón, Ricardo, que me interrumpa. Sí, no se logra ver su presentación y no se escucha bien el sonido. Si puede acercarse al micrófono y compartir pantalla. Ya estaba compartiendo la pantalla, ¿verdad? Su voz se escucha muy lejano, Ricardo. Bien. ¿Podemos ahí ver la pantalla? Sí, la vemos, pero se escucha muy, muy lejano. ¿Ahí me pueden oír? Un poco mejor, sí. Bien. Les estaba comentando que escogí esencialmente los juegos de audio y que los referentes simbólicos de la campaña que se utilizaron involucran algunos elementos importantes. Específicamente, como referentes centrales de la Capitolio y la relación que se puede hacer entre la propaganda del Capitolio y la manipulación mediática, lo cual se utiliza de una forma estratégica a través de diferentes redes sociales, no solamente los libros, la película, sino en espacios transmedia que utilizan diferentes plataformas. Uno de los elementos importantes que utiliza esta narrativa transmedia es la forma como implica a los participantes, específicamente llevándolos a meterse dentro de la misma historia y haciéndolos pensar que hacen parte de uno de los distritos de la red. Entonces las personas participan, interactúan, siendo personajes, y eso enriquece muchísimo el ejercicio de la narrativa transmedia, pero también cambia muchos de los elementos de la construcción de esta narrativa. Recopilamos entonces información en términos de la interacción imagen-texto, relacionando imágenes emocionales y narrativa textual, las metáforas visuales, que son significados simbólicos y que están esencialmente relacionados con la rebelión, la resistencia y la crítica social. Y por último, los códigos multimodales, en el que hay una relación entre imagen, sonido y texto, y que específicamente nos muestra la identificación entonces de ese tipo de fenómeno procedimiento. Bien, calculamos entonces los datos a través de una correlación y encontramos inicialmente que las metáforas visuales de su solidaridad representan o tienen una correlación del 0.181%, que es una correlación alta, mientras que los códigos multimodales versus la percepción crítica de desigualdades manejan una correlación de 0.85%, siendo obviamente una correlación muchísimo más alta. Finalmente, creemos que tanto la interacción como los participantes y los códigos multimodales tienen pues, un elemento importante en el cambio de opinión. Los participantes y la categoría del fenómeno comunicativo y la conexión moral. Asimismo, que elementos entonces como la construcción y la articulación tanto de las dinámicas de cambio como de los referentes simbólicos son fundamentales en la construcción
hoy en día, de elementos narrativos que utilicen la multimodalidad para que sean especialmente exitosos y obviamente tengan un impacto alto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Hay un problema, creo que el sonido está medio que se escucha medio mal, como que me escucho a mí misma. No sé si puedes apagar el micrófono, por favor. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, para el cierre de esta comisión. En este caso yo voy a ser la que lo realice. Voy a continuar con mi presentación. Aguárdenme. Ahora sí. Bueno, me dicen si se puede ver bien, por favor. Sí, se ve bien. Gracias, Se ve Alejandro. bien, sí se ve bien. Buenísimo. Bueno, para dar paso a mi presentación, me presento, mi nombre es Belén Castaldo, soy licenciada en fotografía y el día de hoy voy a estar hablando un poco sobre la revelación en los 80 y sobre el caso del punk rock. Obviamente desde un punto fotográfico, con un análisis que tenemos desde el caso de Inglaterra y en el caso de Argentina. ¿Sí? Bien. Para continuar con lo que es una definición del punk rock que tomé del autor John Savage, él dice que el punk rock es una explosión cultural y musical que surgió a mediados de los años 70 como una respuesta a la complacencia del rock dominante. En este caso podemos hablar de que era una contracultura que iba justamente, era todo lo contrario del movimiento del hipismo. Sí, dijo esto del rock dominante, las grandes disqueras, sino que surgió como una alternativa, ¿no? Se caracterizaba por su sonido crudo y rápido, sus letras confrontacionales y su actitud de hazlo tú mismo, que de esto vamos a hablar a continuación. El término do it yourself, o mejor dicho también hazlo tú mismo, implica la construcción propia de cada elemento del género, es decir, como ellos estaban en contra de esta música de beat o esta música producida por las grandes disqueras, tanto como la misma ropa que era muy cara, y era gente, digamos, clase media baja o clase baja, de clases obreras también, de sectores marginados. Ellos empezaron a hacer su propia música, su propia ropa, y en este caso también se tomó los fanzines como una forma de circulación de la información, del arte, de la iconografía, de lo que es el punk, a través de estas revistitas, los fanzines básicamente son fotocopias, son revistitas baratas hechas con collage, fotografías o dibujos también, que apuntaban mucho a esta que es la ideología del anarquismo y de ir en contra de justamente lo que imponía la sociedad en ese momento. También tiene una faceta inconformista del punk que se relaciona más a lo que tiene que ver con la corriente filosófica de lo que es el nihilismo. En este caso es una actitud de rechazo hacia todos los valores sociales de su momento, a todos los significados, a todas las moralidades tradicionales hegemónicas que había en su momento. Esta es la premisa del punk, esta actitud, este pensamiento nihilista. También tiene que ver un poco con la vanguardia futurista y dadaísta, por este concepto de que no hay futuro. Podemos resumir un poco que esta juventud punk era una juventud que no encajaba en las normas sociales, era una juventud que estaba muy enojada, una juventud muy pesimista, también autodestructiva, porque no veía futuro, y en eso vamos a profundizar un poco ahora. Este término del no future toma referencia a la gran banda punk que se llaman los Sex Pistols de Inglaterra. Esta es una frase que tomé. Los Sex Pistols en Anarchy in the UK habían maldecido el presente, porque habla del anarquismo, dice yo quiero ser anarquista, es como un himno, digamos, de lo que es el punk de los 70 cuando nació, y en God Save the Queen habían maldecido el pasado y también el futuro. Era una canción obviamente en contra de la monarquía, y acá es cuando dice la famosa frase "There's no future for you, for me", que dice no hay futuro ni para vos ni para mí. Eso representa muy bien lo que buscaban transmitir en los punks.
Y ahora bien, pasando a la fotografía como testimonio visual, desempeña un papel fundamental en lo que es el punk rock, y no solamente funcionaba como una forma de documentación de lo que estaba pasando del disconformismo social en las calles de ese momento, tanto de Londres como de Argentina. Ahora vamos a ver un poquito cada caso en particular, sino que también era un medio de expresión visual que capturaba esta esencia del movimiento, este movimiento musical subversivo. También se podía, después en los fanzines esto se multiplicaba, llegaba para todas partes lo que era la imagen, y se lograba este testimonio del desenfreno del periodo, como se puede ver en esta foto de el autor Glenn Friedman, es un autor norteamericano, también otro representativo, fotógrafo representativo de la época. Pasando a los inicios, así un contexto rápido, en el caso de Inglaterra, y quiero que observen esta foto por favor porque es maravillosa, se ve cómo está, bueno, el punk por acá y alguien totalmente en contra, o sea, alguien criticando, alguien vestido normal en Inglaterra. Bien, el caso de Inglaterra surge en el gobierno de Margaret Thatcher. Perdón, Ay, Belén, creo que no está pasando las ¿qué está diapositivas. pasando? No, qué horror. A ver, me dice que está en pausa la función de compartir pantalla, disculpen, voy a ver. Mm, A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir de nuevo. Sí, recién estaba viendo en el chat, ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve. Sí. ¿Dónde se quedaron? Si querés pasarlas rapiditamente como... Sí, perdón, bueno, acá hablo un poco de la faceta incompleta del punk, esto que estaba mencionando, ahí estoy leyendo el chat, gracias por avisarme. Bueno, este es el concepto del No Future, esto que les había mencionado de los Sex Pistols. Ahora sí, avanzando en la fotografía como testimonio visual, esta es la fotografía de Glenn Friedman, que habla un poco de lo salvaje de ese momento. Y ahora sí, pasamos a los inicios en Inglaterra. Esta es la fotografía de la cual les estaba mencionando, de un punk y alguien que claramente lo está criticando. Fue el momento justo que lo han capturado. En el caso de Inglaterra, el punk se consolidó como un resultado de la decadencia de lo que era el Imperio Británico. En ese momento estaba en el gobierno Margaret Thatcher y las cosas económicamente estaban medio en una depresión, no les estaba yendo muy bien en sí. Entonces el punk surge de las clases más bajas, de los movimientos de los sectores marginados, de las clases trabajadoras. Entonces ahí el punk surge como un medio de expresar su inconformidad con el sistema, y sobre todo también era demostrar que cualquiera podía hacer música y que no era algo solamente de un artista superior a ellos, que tiene contrato, que tiene dinero y que puede pagarle, que puede permitirse todos esos contratos con grandes disqueras, en vez de hacer algo simplemente simple, como 3 acordes, que eran lo que ellos mostraban en cuanto al ambiente estético. El movimiento tuvo un impacto visual significativo con esta identidad rupturista y sobre todo espontánea, como se puede ver en las imágenes. En el caso de Argentina, los inicios fueron un poco distintos. En el caso de Argentina, en Buenos Aires, la llegada estuvo de la mano con un contexto de dictadura. Nosotros estábamos en dictadura cuando surgió, estos fines de los 70, así que inicialmente el punk llegó un poquitito más tarde de lo que empezó en Inglaterra. Estaba encabezado más que nada por jóvenes de clase media y clase media alta, a diferencia de Inglaterra, que surgió en las clases bajas y marginadas, y esta diferencia se debe a justamente este contexto de dictadura en el cual, perdón, estaba leyendo el chat, en el cual justamente las clases medias y medias altas eran las que podían viajar a Inglaterra y traer esta música, todo esto nuevo de allá, porque acá estaba reinada la censura, no había la circulación del género, era restringida, y ya en este momento, en este contexto de Buenos Aires, estaba mucho el beat, Charly García, Sui Generis. Ya en ese contexto las letras de las canciones eran encriptadas también en el punk como una estrategia de resistencia a este movimiento, porque la juventud estaba siendo perseguida en ese momento por la dictadura.
Bien, en cuanto a la fotografía como documento de resistencia, se utilizaban mucho los retratos de los músicos, tanto como del público, había imágenes en los conciertos y era un público rebelde, anárquico, anticomercial, que era lo que caracterizaba al punk. Por ejemplo, algunos discos, los primeros discos que salían, en este caso, en el caso de Argentina, puedo tomar de referencia lo que son Los Violadores, fue una de las primeras bandas de punk junto con Los Testículos, y ellos hicieron, por ejemplo, una canción que se llama Represión. Y bueno, además de documentar, la fotografía cumple con esta función de crear además una identidad visual en el caso del punk. Acá también tomé otro autor que habla sobre las fotografías de los conciertos, que si bien no buscan generar un cambio como tal, pero sí están documentando y transmitiendo algo que se vivió en ese momento, estas expresiones que si bien capaz no buscaban crear un cambio, en realidad sí también lo estaban transmitiendo de forma inconsciente a través de la cámara. Acá podemos ver unas imágenes y vamos a pasar cómo se construyó esta identidad punk a través de la imagen. Las principales características de estas fotos, como las que ustedes han estado viendo, son playazos en salas oscuras, en bares, en casas donde se hacían estos recitales. Abundaban mucho los primeros planos también, y bueno, la actitud, digamos, antisistema y excéntrica que se pueden ver en sus personajes, como este personaje de a continuación. Y en la iconografía del punk se ve reflejada también en los elementos como bueno, el peinado mofa, los pinchos, los pantalones rasgados, los grafitis, los símbolos anarquistas. Por eso me puse este collar para estar un poco a tono con mi presentación. Y después voy a pasar a hablar sobre dos fotógrafos particulares que tomé de referencia, uno de Inglaterra y otra de Argentina, de la misma época, de los años 80, para comparar un poco cómo los contextos en su momento a nivel imagen. El caso de Richards, él capturó la esencia del punk a través de, bueno, estos retratos crudos y directos de su protagonista. Eran fotos del público y fotos de las bandas, así, flashazo, mucha noche. Y su trabajo, él retrató muchas culturas, subculturas en ese momento, y su trabajo se caracteriza por esta mirada así, sin filtros, muy ruptural, y resaltando la actitud desafiante de lo que se vivía en el momento, la espontaneidad reinaba mucho. Y tenía un enfoque capaz mucho más documental. Acá podemos ver algunas de sus imágenes. Y luego en el caso de Argentina tenemos a Andy Cherniavsky. Esta es una foto de Sumo, por ejemplo, de Luca Prodan. En Argentina fue diferente. Esta autora trabajó en la escena musical y trataba mucho más que sacándole fotos a la gente, de lo que pasaba en la calle, de lo que pasaba en los clubes, le sacaba muchas más fotos a los músicos. Ella capturó la intensidad y la emoción del momento, encima en un caso que fue a fines de la dictadura y post-dictadura, con el retorno de la democracia, así que fue un periodo particularmente intenso, pero sus fotos, a diferencia de Derek Richards, se caracterizan más por una mirada mucho más estética. Estaba combinando elementos más que nada de la moda, de la publicidad y su propia sensibilidad como artista. Estas son las principales diferencias. Esta es una fotografía de Los Violadores, banda que mencioné anteriormente, ya abordando, esta es Charly García con la fotógrafa que estaba mencionando, y ya abordando un poco las conclusiones para darle un cierre a este trabajo. Se llegó a la conclusión de que el punk no solamente fue una expresión musical, sino que fue todo un movimiento cultural que desafió los cánones establecidos en un montón de niveles. En este caso, la fotografía, como se pudo ver, no buscó embellecer ni idealizar nada, sino que capturaba lo crudo, lo espontáneo y sobre todo lo incómodo, que era, creo que el núcleo del movimiento punk, ¿no? Incomodar a la gente, mostrar de esa forma que no estaban a gusto con la sociedad, y de esta manera en la imagen, la ideología halló un arma visual también de disidencia. Así que bueno, eso sería todo y muchísimas gracias por escuchar. Y ahí estoy leyendo los mensajes, así que nada, muchísimas gracias por prestar atención y por haberme avisado. Bueno, creo que ya con esto damos un cierre a esta comisión, así que les agradezco mucho a todos los que se quedaron hasta el final. Muchas gracias por participar, muchas gracias por escuchar. Fue muy interesante todos los temas que fueron
que fueron mencionando. La realidad es que fue un placer escucharlos a todos y esperamos volverlos a encontrarlos en alguna próxima, en algún próximo foro o congreso. Así que dicho esto, un gusto y bueno, nos vemos en alguna otra ocasión.